Hola a todos, muy bienvenidos. Estamos nuevamente en el espacio de mantenimiento de Plus Vida. Esta mañana con una invitada muy especial. Se trata de Diana Solís, que es psicóloga, que es life coach y además tenemos el privilegio de que es paciente del tratamiento en mantenimiento ya ya acabamos de cumplir un año en mantenimiento. Así que celebrando también ese logro y aprovechando, como ustedes saben, toda vez que yo puedo invitar a pacientes que son pacientes en el tratamiento, pero además en su vida personal tienen algún tipo de desempeño profesional que nos puede enriquecer a todos, bueno, pues es una virtud poder invitarlos, como invito muchas veces a médicos y especialistas en otras áreas, y hoy, bueno, teniendo aquí a Diana, que además cada participación que ha tenido ha sido súper amena y nos ha permitido muchísimos aprendizajes, vamos a disfrutar de ella. Les voy a contar un poco para que sepan de quién estamos hablando, que Diana, no voy a decir la edad, pero si la dijera no lo podrían creer. ¿Sí, Diana? Yo no voy a decir tu edad, eso queda en lo privado, pero si yo dijera la edad que tienes, es increíble, no lo aparentas. Eres psicóloga y life coach y hoy vamos a estar trabajando una dinámica acerca de unos ejercicios con preguntas que van a ser preguntas poderosas que nos van a ayudar primero, por supuesto, a reflexionar, a tomar cierta conciencia y obviamente con el objetivo de poder tomar buenas decisiones, ¿no? Diana, si quieres, nos cuentas tú. Muy bienvenida y gracias por aceptar esta invitación. Marcelo. Muy buenos días a todos. Gracias, Marcelo, por la calurosa bienvenida. Es un gusto estar con ustedes. No tengo ningún problema en decir mi edad. Cumplo 62 en un par de meses, o sea, tengo 61 y muy feliz y muy contenta con mi edad. Bueno, Eh, pero no y, los aparentas. y ¿Te dicen que no aparentas casi 62 años? sí, en general, ¿verdad? En general. Pero siempre pienso que es el espíritu el que Mm. ayuda, ¿verdad? Así que me siento pues muy feliz de estar compartiendo con ustedes y como sabemos con Marcelo, este tema de hoy nace en la última participación, tuvimos una sesión de mantenimiento hace un par de meses y yo comenté que yo me hago algunas preguntas a mí misma para poder realmente trabajar en el sostenimiento de mi rango y que en coaching le llamamos preguntas de auto-coaching. Así que de allí surgió la posibilidad, pues, que compartiera un poco las preguntas que yo me mantengo haciendo a mí misma como coach y lo que he aprendido de ellas. Porque de repente lo que para una persona dentro de nuestro grupo de mantenimiento es útil, puede ser útil para las demás y puede ayudarnos en este gran proceso y camino que tenemos. Buenísimo. Entonces, Yo antes de entrar en tema, Diana, te quiero hacer una pregunta, porque cuando hablamos, eres psicóloga, ¿sí? Y al mismo tiempo también eres coach o life coach. Y si hablamos, obviamente, de acreditación académica, el peso del estudio formal de la psicología en términos universitarios toma una relevancia mucho mayor que la de algunos cursos que son muy importantes, que son muy serios, pero que son obviamente mucho más cortos, ¿no? Entonces, aquí se escucha mucho de coaches y de influencers y de cosas con las que estamos muy en contacto y pareciera como que el término coach puede ser tomado seriamente o no del todo, ¿no? Entonces, tal vez antes de empezar en el tema, ya que estamos aprendiendo y que esto lo tenemos muy alrededor ahora, cualquier persona se despierta una mañana y dice, soy life coach o hice un cursillo en no sé dónde que me acredita, entonces estoy para darle consejo a la gente, ¿no? Me gustaría tal vez tu reflexión al respecto y que nos expliques primero respecto al coaching y segundo qué es esto de entonces el auto-coaching del que nos hablabas, ¿no? ok, yo estudié psicología clínica, pero luego me especialicé en psicología empresarial, que ha sido mi plataforma durante 35 años, psicología empresarial como tal. Eh, y con una maestría en procesos de desarrollo y cambio organizacional. O sea, el tema de cambio ha sido una constante en todo lo que he hecho a lo largo de toda esta práctica profesional. Y unos años después me enamoré perdidamente de coaching. Comencé a investigar, no había entonces casi nada de coaching
y nada formal todavía. Esto fue, imagínense, en los 90s, porque coaching nace como en el año 2000, ya de una disciplina formal. Entonces, pues bueno, comencé a desarrollar personalmente una metodología porque no había una creada. Esta metodología la llevé a desarrollar a INCAE, que trabajé muchos años en INCAE, esta universidad de negocios en Costa Rica, y comencé a desarrollar modelos, pero más tarde conocí el coaching ontológico con un compatriota de ustedes, una escuela argentina llamada CoCrear, con el doctor Pablo Buol. Me enamoré perdidamente del coaching ontológico. Yo tenía la escuela de la línea americana, que es dos plataformas mentales diferentes. Y bueno, me enamoré tanto que me traje a Guatemala una sede de coaching ontológico. Desarrollamos aquí varios años a diferentes grupos. Es un nivel de certificación, ¿verdad? Lamentablemente, pues como tú dices, hay mucha gente que no tiene la base y que con un curso de una semana comienzan a practicar coaching. Sin embargo, esta es una plataforma profunda que sí requiere pues un poco más de conocimiento y experiencia en el campo de las emociones y pensamientos humanos para que se pueda realmente guiar a la persona, ¿verdad? Y llevarla a que se autoguíe, que es lo que vamos a trabajar hoy. Y entonces, dentro de este conocimiento, encontré el auto-coaching. He dado una serie de talleres y cursos al respecto y hubo un concepto interesante que aprendí allí, y es que el término coach viene, una de sus tantas orígenes, es sobre este concepto del coche. El coche, que es la carretela, el carruaje que se utilizó en el siglo XVIII, en donde los pasajeros iban adentro de la carroza y el cochero arriba, afuera, guiando los caballos, y él podía ver en la distancia el camino, a elegir si habían peligros, si no habían peligros, cuál era la ruta para llegar a donde sus clientes querían. Entonces él iba viendo los bandoleros de la época, iba viendo, ¿verdad?, si había un río y no podían pasar. Entonces siempre me quedó esa idea que el coach, de alguna manera, llevamos a los clientes a donde ellos quieren llegar, pero ayudándolos a ver las circunstancias externas y la visión a donde se quiere ir. Entonces, esto es las pequeñas reflexiones que podremos tener hoy en este tiempo, son cómo yo puedo subirme a yo llevar mi carretera y dirigirla, ¿verdad? Yo personalmente. Buenísimo, buenísimo. Te agradezco mucho la explicación, aparte muy interesante, hasta simbólicamente, ¿no? Esto de tener la vista puesta en el camino, poder identificar oportunidades, poder identificar potenciales peligros, saber corregir rumbos, ¿no? La pregunta es si en este tipo de metodología uno llega a poder considerarse autosuficiente. Por ejemplo, tú con toda esa experiencia has sabido pedir ayuda cuando necesitaste pedir ayuda, por ejemplo, en respecto del tema del peso, del estilo de vida, etcétera, ¿no? Has incorporado esos conocimientos, incluso han sido lo suficientemente bien puestos en práctica que te permitieron llegar a mantenimiento y estamos con más de un año en mantenimiento. Eso te volvió completamente autosuficiente. Esto del auto-coaching es no necesito de nadie más y me vuelvo tan poderoso. Esto potencialmente puede alimentar mi soberbia, por ejemplo, puede alimentar esta sensación de que soy todopoderoso. De ninguna manera, al contrario, todo lo contrario. El proceso que yo he vivido con ustedes es que yo necesito ayuda, como todos, permanentemente, de una u otra forma, y es parte de las preguntas que vamos a ver el día de hoy, y que lo fundamental es conocernos y tomar conciencia de que todas las formas de las que yo puedo utilizar día con día, además de, por supuesto, el pilar profundo que es el programa, todas las charlas matutinas para mí han sido como que ya sabes, ¿verdad? El eje central de todo, pero
hay muchos medios y vehículos que durante el día podemos usar dentro de nosotros mismos o externamente con audios que hay en YouTube, con afirmaciones positivas. Hay muchos recursos ahora, pero lo más importante es sostener la conciencia de que si yo suelto esto, es como que la carretera se va a desviar y se va a desbocar al río y se hace pedazos, ¿verdad? Como que todo lo contrario, Marcelo. Bien, Esta aporte que el día de hoy vamos a hacer es solo como una guía más dentro de todo el proceso. bien, bien. Bueno, vamos, Diana, entonces. Buenísimo, Vamos. buenísimo. Ok, Estamos entonces, en tus manos. Yo cierro mi micrófono, tú lideras, tú eres nuestra cochera hoy. okay. Qué lindo. Entonces, pasamos a compartir pantalla, porfa. Dale. Joyce, buenos días a quienes se incorporaron ahorita. Mucho gusto. Ok. Vamos a darle por acá. Muy bien. Entonces, pues bueno, hice una pequeña presentación para que luego la podamos subir al chat de mantenimiento y que quedara para todos, ¿verdad? Entonces, les voy a compartir mi filosofía y cuál es la metodología que yo uso para complementar el tratamiento completo de Plus Vida. Y lo primero es que Marcel sabe muy bien y mi equipo que yo trabajo para sentirme más feliz cada día, para aumentar la felicidad. He decidido no tomar el tratamiento de Plus Vida, que por mucho en mi vida es lo que realmente sí me ha funcionado después de probar cantidades de dietas y todo lo que probé anteriormente. Esto es lo que realmente sí me ha funcionado, pero yo entendí que dentro de mi propio mecanismo es importante que yo lo sienta como una felicidad y no como una carga. Necesito verlo y elegí verlo como algo, como dice aquí, para sostener mi rango y sentirme feliz en mantenimiento. Eso no quiere decir que me salgo del rango. Me salgo, voy y vengo, me salgo, regreso, voy y vengo, como nos pasa, según he escuchado en este grupo, a Dios gracias, como nos pasa a la mayoría, ¿verdad? Entonces, sentirme feliz, vamos al final, mi última diapositiva, les voy a dar a descubrir, a correr el velo, que es para mí sentirme feliz, que se los comparto, ¿verdad? O sea, este es un ejercicio de compartir. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué no pasamos? Aquí está. Entonces, ¿qué es lo que yo hago conmigo misma? Y lo primero es darme cuenta, que es lo que los invito a todos ustedes, necesitamos darnos cuenta que es importante hablar conmigo mismo a lo largo del día y de forma consciente. Entonces, como muchas veces no nos sabemos hablar, ¿de qué maneras puedo yo hablarme a mí misma? Yo les cuento que a mí me gusta hablarme frente al espejo. ¿Por qué? Porque me estoy viendo y sintiendo de una forma diferente. Claro, si voy en el carro, que a menudo pasa, el tráfico nos deja mucho tiempo para hablar con uno mismo, pues en lugar de enojarme con el tráfico y de pelearme con esas atorazones que hay en Guatemala, no sé si las tienen en otros países, pero aquí está fuerte. Entonces yo he aprendido que primero para hablarme me observo en qué estado anímico estoy, ¿verdad? Respiro profundo, me comienzo a pensar y hacer a mis preguntas y me relajo, o sea, respiro profundo. Me gusta el método de las 3 respiraciones conscientes. Les pido que la hagan conmigo, solo vamos a respirar brevemente una inhalación por la nariz, tratando de hacer la abdominal. Sostengo unos segundos el aire y luego lo suelto por la boca. Vamos a hacerlo ahora y yo callada. Y voy soltando los músculos de mi cuerpo. Y tercera vez. No crean que al hacer esto me voy a ir a estrellar
en el carro, si voy en el tráfico, sino las respiraciones intento siempre hacerlas en casa, en un lugar donde esté quieta, a veces esperando en una antesala, ¿verdad? Entonces, lo importante es que al yo relajar mi cuerpo con la respiración, voy a hacerme más consciente de lo que estoy pensando y sintiendo. Y entonces puedo recibir respuestas útiles. Esa es la ventaja. Puedo recibir respuestas útiles. Cuando ya estoy más relajada y no estoy con el cuerpo tenso, que normalmente estamos todo el día sin darnos cuenta con tensión en cuello, músculos, ¿verdad? En la espalda. Es importante hacer espacios de relajación durante el día. Y entonces cuando comienzo a recibir respuestas, me agradezco, me apapacho. Besitos para Diana, para mi Dianita interior, que es mi niña interior. Yo me digo Dianita, así me dice mi mami. Entonces, bueno, pues me agradezco y siempre termino diciéndome que me amo. Así es que es el primer paso, como yo he aprendido a hablar conmigo misma. Entonces aquí les dejo solo estos pequeños puntos. Y bueno, a mí me gusta en las mañanas meditar. Hago meditación, si no todos los días, como mínimo 3 a 4 días por semana. Hay muchas meditaciones en YouTube, hay muchas, no, son cientos de miles de meditaciones para relajación, meditaciones guiadas para la paz interior, ¿verdad? Hay muchos recursos y a mí me ha funcionado tener, además de escuchar todas las pláticas y las charlas de Plus Vida en las mañanas, me ayuda muchísimo el proceso de meditación, guión relajación. ¿Para qué? Para quedarme alerta y despierta y consciente el resto del día. Lo hago 15 De minutitos hecho, en de hecho, Diana, 20, si me permite, por favor. también en la plataforma de Plus Vida, incluso tenemos Momento Plus Vida, que son estas meditaciones muy cortitas, de 3 minutos, de 4 minutos, de 5 minutos, que sirven mucho para complementar, porque hay mucha gente que no está acostumbrada o nunca meditó. Básicamente esto de meditación es poder respirar y volver a la conciencia. Entonces son pláticas muy, muy cortitas, guiadas por Karen, por la licenciada Karen Goldschmidt, también es psicóloga es quien está en Plus Vida de Costa Rica, y básicamente podemos aprovechar ese recurso desde el tratamiento y también los muchos que hay, como dice Diana, en YouTube. Perdón la interrupción, pero quería avisar que también si ponemos momento No, en el buscador de Plus Vida, yo vamos no a lo encontrar ahí, sabía. hay muchísimas pláticas. Gracias porque no lo sabía. Vamos a revisar, por supuesto, porque este es un proceso que, como dice Marcelo, se va ejercitando. Es una práctica como aprender a entrenarnos en cualquier cosa, ¿verdad? Pero lo importante es que al aprender a respirar, puedo aprender a relajarme en cualquier minuto del día, autónomamente y por mí mismo, ¿verdad? Para poder abordar el día de mejor manera hasta es tan valioso que si yo me relajo antes de entrar, por ejemplo, a un evento, me encantó lo que decía Kike Godoy la semana, no sé si fue pasada o antepasada, que antes de ir a un evento, él se va preparando y hace un plan del evento, de lo que sí, de lo que no, pero yo le agregué en mi mente, entonces, una corta meditación, respiración, relajación, le vamos a llamar relajación, para poder estar conectada a mí misma y estar consciente y no llegar en automático a la reunión a tragarme lo que hay enfrente, ¿verdad? Entonces es muy útil, muy importante el aprender a relajarnos y el aprender a meditar para sostener lo que vamos a ver ahora, mis metas, mis guías y yo dirigir mi carroza en los momentos en que necesito hacerlo porque es mi mejor recurso. Gracias, Marcelo. Entonces, algunas preguntitas, puse algunos segmentos. Lo primero es, ¿qué me puedo preguntar para escucharme y entenderme? Yo los invito, a mí me ha funcionado que dentro de todo este camino que llevamos en Plus Vida, del cual se habla mucho y se habla mucho con la Nutri, ¿verdad? En terapia, ¿qué valores aprendí de niño o de niña? Aquí me gusta mucho que aquí no se habla de tener fuerza de voluntad, se habla de una disciplina, pero la disciplina requiere un entrenamiento mental y es un valor que se aprende en casa.
Y en la mayoría de las personas hemos visto que no se aprende el valor de la disciplina en casa, que habían quizá muchos valores, pero a veces no tenemos unos padres disciplinados y el niño aprende y copia lo que vive. Entonces, ¿qué valores aprendí en casa? ¿Cómo me educaron en función de la disciplina? Que yo me comience a entender por qué me ha sido tan difícil o por qué recaigo. Y hay alguien que me fascina, alguien que es mexicana, mi compatriota, no sé si es Pili, que siempre cuenta que le es difícil y que las recaídas las tiene y que sufre, porque eso se lo agradezco tanto, todos lo vivimos, pero no lo compartimos. Entonces, mucho se origina con las creencias y valores que aprendí de niña, de niño, cuáles fueron los valores que había en mi casa y que me educaron. Yo, por ejemplo, tuve una madre muy disciplinada. Ella se había criado en un internado en Estados Unidos y los internados, como ella siempre nos cuenta, estuvo interna en Guatemala y luego la mandaron a Estados Unidos, pero las monjitas que dice que a Dios gracias eran muy amorosas, todas en Guatemala y en Estados Unidos, le enseñaron la disciplina de estar desde niña a las 5 de la mañana despierta, en misa a las 6, haciendo la cama, lavándose, ¿verdad? Todo. Y ella fue una madre muy disciplinada con nosotros. Mi padre no. Mi padre era un hombre creativo, empresario, que iba y venía. Entonces yo dentro de mí me descubrí que tengo las dos, ¿verdad? El lobo blanco y el lobo negro en la disciplina. Entonces, me ha sido un tema en mi vida aprender de la disciplina. Lo he venido haciendo, pero es un tema, ¿verdad? Que todo el tiempo necesito regresar y regresar a ello. Y tengo mis áreas donde ya soy disciplinada. Entonces pregúntense cuáles son mis valores que aprendí de niño o niña, cómo me educaron. Me enseñaron a respetarme, ¿verdad? Yo me pregunto, Diana, ¿cómo era el respeto en la casa? ¿Cómo aprendí a respetarme a mí misma? Y puedo ver como una película, ahí sí que yendo en el coche, ¿verdad? En el cochero, con el cochero puedo ver una película de todas las etapas donde yo no me respeté y no me di cuenta que no me respeté. Y luego solo ver en mi película de vida todo el sufrimiento que eso me acarreó por no ver cómo yo no me estaba autorrespetando. Y como todas las familias, tuvimos momentos felices y momentos de grandes problemas donde el respeto estuvo involucrado. Entonces, eso fue un tema muy importante. Y si yo no me lo pregunto y no me lo sigo preguntando, ¿me estoy autorrespetando o no? ¿Verdad? Me vuelvo a desconectar del tema. Y entonces, Váyase para arriba. hay por ahí un micrófono prendido, ¿verdad? Pedimos porfa que lo desconecten. Gracias. ¿Cuáles son mis creencias limitantes que me llevaron a subir de peso? Porque todos sabemos que eso si alguno lo ha trabajado es Marcelo y también pues todo el equipo de Plus Vida, nuestras creencias limitantes que me llevaron a subir de peso y estar consciente de ellos, no ignorarlas como que ya perdí un poco de peso, ya estoy aquí y no me voy a dar cuenta, no, necesito, en mi opinión, yo me mantengo en conciencia qué me llevó a subir de peso para sostener mis creencias nuevas, las que tengo hoy. ¿Cuáles son mis creencias sobre mí actualmente? ¿Qué es lo que he aprendido en Plus Vida y a lo largo de mi experiencia a creer en mí? ¿Qué ideas y pensamientos tengo y emociones que me mantienen conectada a lo que quiero, a mi objetivo donde quiero llegar? Porque estas creencias limitantes son las que Marcelo decías, que son como los obstáculos que se encuentran en el camino del cochero, ¿verdad? Una montaña, un barranco y no irnos a embarrancar de nuevo. Un día escuché uno de los audios que me tocó el corazón, tanto de una chica del tratamiento que entrevistaste hace ya algunos años, Marcelo, que había perdido creo que 80 libras y de repente se descuidó y subió 50 y tuvo una depresión espantosa. Claro, se había salido hacía rato de Plus Vida porque pensó que ella podía, como dijiste, autosuficiente, no dijiste soberbias. Ella se refería a la soberbia. Entonces, yo no quiero pensar el dolor que esta chica sintió cuando de repente un día despierta del sueño de haber comido sin control y se ve en la pesa con 50 libras de más.
luego regresó gracias a todo el equipo, pero quiero yo vivir ese dolor. Yo, Diana, no quiero vivir esos dolores, ¿verdad? Ese dolor que todos aquí conocemos. Entonces, yo me pregunto para escucharme y entenderme, ¿cuáles son mis creencias actualmente? Y de mis creencias de hoy, por ejemplo, es yo confío en mí, yo creo en mí, me lo afirmo todo el tiempo. Cuando yo me pregunto, yo me contesto, Diana, yo creo en ti, yo creo en que estamos eligiendo el mejor camino, estamos eligiendo lo que realmente queremos para sentirnos felices. Y yo creo en este proceso, porque si yo no creo en el fondo, lo voy a sabotear. Eso es la forma como a mí me funciona, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son mis creencias? Y todo lo que hemos trabajado en las charlas con Marcelo son un set, como una nueva baraja, un mazo de cartas, y todas tienen creencias nuevas para poder entonces enfrentar día a día esta disciplina y sentirnos felices con ella. Ese es mi propósito. ¿Sí? No sé si quieren ir preguntando o hablamos preguntas al final. Así completamos la presentación. Si quieren, veamos primero y luego manitas levantadas si alguien quiere conversar algo. Eso es lo que quería decir. Como estamos en Zoom, podemos Sí, aprovechar en sí, la sí. parte de reacciones. Quien quiere Ok, preguntar puede levantar la mano y mientras tanto, si no, seguimos. ok. También me hago preguntas para sostener mis objetivos de mantenimiento y les comparto algunas que me ayudan. A veces que estoy al borde o que subí o que me pasé un par de libras por whatever, un viaje, como dice Marcelo, los viajes es el tema de la vida, ¿verdad? Entonces, yo me hago preguntas, Diana o Dianita, ¿de qué aspectos me siento orgullosa de mí? O me digo al espejo, a ver, platiquemos, ¿de qué te sientes orgullosa de ti misma? Y comienzo a contar, en lugar de darme palo y látigo, comienzo a contar mis bendiciones, dirían ustedes los judíos, Marcelo, cuento mis bendiciones, ¿de qué me siento orgullosa de mí? Porque decido darme una subida de autoestima para poder regresar a sostener mi disciplina, ¿verdad? Entonces, antes me daba palo y palo y palo, pero ya aprendí que a mí eso no me funciona. Me funciona el amor por Diana. El amor, pero con límites, y el amor, como se llama en una parte de psicología, el amor duro, pero siempre es amor, pero con firmeza, ¿verdad? Entonces, ¿de qué me siento orgullosa de mí misma? Y me pregunto, Diana, ¿cuáles pensamientos y acciones son las que más nos funcionan para estar en mi rango? Entonces, yo invito a que se pregunten, ¿cuáles son mis pensamientos? ¿Qué estoy pensando? Porque los pensamientos en automático, en dormido, son los que nos llevan a las recaídas. Entonces, conciencia, conciencia. Tengo enfrente una situación que yo sé que me ha generado estrés anteriormente. Entonces, antes de llegar a la situación de trabajo, tantas situaciones de trabajo que nos ponen en tanto estrés, ¿verdad? Yo hoy tenía estrés en la mañana por esta pequeña, compartirles esto, pero somos humanos y eso nos sucede y somos, ¿verdad? Tan grandes como tan pequeños. Entonces, muchas cosas nos provocan estrés. Entonces, alertas, alertas, los invito a que estemos alertas. ¿Qué pensamientos y acciones me funcionan? ¿Y qué me provoca estrés? Tengo una situación donde voy a atravesar un estrés, entonces uso mis herramientas, oigo mis audios de Plus Vida, me relajo y respiro unos minutos para estar consciente y no llegar a desquitarme el estrés con una comida que no debemos, ¿verdad? Me gusta mucho entrar a mis temores, que yo sé que a nadie nos gusta entrar a ese área, pero sí hemos aprendido aquí en Plus Vida es entrar a los temores. Entonces, yo me pregunto, Dianita, ¿en qué momento del tratamiento he tenido más miedos? Indiscutiblemente, en mi caso es la subida a la pesa, pero yo dejé de pesarme años y en Plus Vida aprendí ahorita que con todo y el temor del mundo me subo a la pesa. Hay un libro fantástico que les recomiendo que se llama Aunque tenga miedo, aún así hágalo.
Les puedo poner el link en mantenimiento, en nuestro chat, porque es maravilloso el libro, de una lectura sencilla, linda, agradable, porque he escuchado muchas veces que todos tenemos el temor de subirnos a la pesa, el temor de enfrentar las situaciones que esto nos pide dentro del tratamiento, pero aún aunque tenga miedo, hágalo. Entonces yo decidí, hablándome al espejo, ¿verdad? Decidimos juntas, Dianita y yo, mi niña y yo, que íbamos a subirnos a esa pesa sí o sí, y pase lo que pase, me subo a la pesa. Ahorita ya tengo mi pesa de viaje, me enseñaron un método fantástico, mi Nutri, para pesarme sin pesarme en los viajes, llevarme un pantalón pequeño y estarme lo poniendo a lo largo del viaje, ¿verdad? Me funcionó súper bien. Entonces, he tenido muchos miedos de no lograrlo, de regresar a lo de antes, de dejar de sentirme feliz y linda, porque todos queremos sentirnos lindos, lindas y guapos, ustedes los hombres. Entonces, ese temor que me ronda aquí, nos ronda a la mayoría, pensaría yo. Entonces, la siguiente pregunta es, ok, si esos son mis miedos, ¿cómo los estoy manejando? ¿Qué estoy haciendo de manera concreta para manejar mis miedos a lo largo del día o a lo largo de los procesos que estoy teniendo o voy a tener de estrés, de algún evento, del trabajo, de una situación familiar, la pandemia que generó tanto estrés en tantas personas? Entonces, ¿cómo los estoy manejando? Ya solo con que tengamos conciencia de los temores que voy teniendo, y es el primer paso. Yo tengo un cuaderno, voy anotando mis emociones. Es un diario de emociones que me gusta, me ha gustado llevar desde hace mucho tiempo. No lo tengo siempre, pero está en mi cajonera, mi buró, mi mesa de noche, como le llaman en los diferentes países, y tengo mi cuaderno y anoto mis emociones porque son como mi guía para el autocontrol. Entonces, el miedo y la culpa son las emociones que me han hecho que yo retroceda y me salga del rango y me mantenga. Otra emoción importante es la rebeldía, que eso es más bien un pensamiento que una emoción, pero siempre están detrás el temor y la culpa. Entonces, estas dos emociones que son de la familia de las emociones negativas, porque hay familia de emociones positivas donde queremos estar y muchas formas para llegar a ellas, y hay familias de emociones negativas. Pero si yo no tengo conciencia, regreso automáticamente a las emociones negativas del temor y la culpa. Entonces, en mi caso, yo no soy una persona que reacciona, no soy una persona agresiva, ni que tengo episodios de enojo, ira, cólera. Eso lo dejé atrás hace ya algún tiempo, pero sí, el temor y la culpa se presentan oportunidades a diario. Entonces, estoy como ya, Dianita, hoy vamos de cacería de fantasmas. ¿Cuál es el fantasma hoy que siento angustia, verdad? Antes de desbocarme, pues con aquello que ya sabemos que es, que aquí no se menciona la comida. Entonces, todos los días me pregunto, ¿cómo me siento hoy? Es como parte, estoy en la ducha, a mí me gusta mucho preguntármelo en la ducha, porque tengo la teoría de que el agua, que es un conductor de energía natural, me va a ayudar a clarificar mi mente también. Me lo pregunto en mi meditación o en mis respiraciones, ¿cómo me siento hoy? Y cuando logro escucharme y responderme, por eso hay que respirar para escucharnos, me doy cuenta que no estoy lo feliz que creí que estaba. No, que estoy preocupada, que me siento ansiosa, que me siento tensa, ese es un estado, no una emoción, pero que me noto que estoy tensa. Entonces, pregúntense cómo estoy hoy y cómo estoy manejando mis emociones. Esa pregunta, ¿cómo me siento hoy? Especificar, tratar de identificar. Y Marcelo, si ustedes quisieran, podemos en otra ocasión trabajar una pequeña capsulita de inteligencia emocional para aprender a identificar nuestras emociones más rápidamente, ¿verdad? Que es tan importante. Diana, con esta participación que estás teniendo, vas a tener micrófono abierto todas las veces que tú quieras. Está siendo muy enriquecedor. Yo ya anoto lo de la cápsula de inteligencia emocional y quedas comprometida con testigos. Quedo y adoro el tema, es de mis fuertes de vida. Así que con mucho gusto lo puedo compartir lo que he aprendido y lo comprimimos en 1 hora, ¿verdad?
Buenísimo. Porque si algo es clave, de verdad se lo digo, es que yo pueda aprender a identificar mis emociones, que es una de las habilidades de inteligencia emocional. Porque cuando yo me pregunto, Dianita, ¿cómo nos sentimos hoy? Somos un equipo, ¿verdad? Mi niña y yo, ¿cómo nos sentimos hoy? Y me doy cuenta, tomo conciencia, cómo me siento, entonces inmediatamente, en lugar de dejarme sumir por el temor o la culpa o la ansiedad o las preocupaciones, entonces paso a la siguiente pregunta. ¿Y cómo deseas sentirte hoy? ¿Cómo deseamos sentirnos hoy? Entonces, no soy una sobrepositiva de, ay, felices, no, es hoy quiero sentir paz. Este ejercicio lo aprendí hace mucho cuando tuve una vida muy errática. Yo les he compartido que atravesé un divorcio, no es fácil. Fue un divorcio sereno, pero no es fácil. Y bueno, muchas circunstancias donde yo había perdido completamente la paz o tal vez nunca la tuve. Pero ahora que yo conozco la paz y vivo dentro de ella, con eso vamos a cerrar los ejercicios de hoy. Yo siempre regreso a lo mismo, cómo deseo sentirme en paz, porque he aprendido que la paz es el origen de la felicidad. Si yo no siento paz, no puedo sentirme feliz. Puedo estar alegre, que es algo más superficial, pero feliz solo si tengo paz. Entonces a mí me da paz pesarme, me da paz estar dentro del programa, me provoca paz estar haciendo mis pasos, estar en contacto conmigo misma, me lleva a la paz. Entonces la pregunta a la que siempre llego, ¿cómo deseo sentirme hoy? No importa lo que vaya a ser, los desafíos que tenga enfrente tan grandes de trabajo, que estoy ante una situación que usualmente me sentiría muy tensa, yo en la ducha me repito, deseo sentir paz. Hoy vamos a estar sintiendo paz. Entonces, la paz realmente es mi guía más importante. Les voy a enseñar un método al finalizar. Y bueno, otra pregunta que me hago, ¿verdad? Esto no me lo hago todos los días. Hice mi resumen de las preguntas que yo me voy haciendo ahora que aprendí este extraordinario método en Plus Vida. ¿Qué creencias personales puedo elegir para lograr este sentimiento? Yo me hice la pregunta en un principio. ¿Qué creencias personales? Si yo antes pensaba que no importa, pues puedo comer sin límite y no importa, o hacerme de la vista gorda, diríamos, de que comencé a subir de peso y subí y ya nunca regresé. Eso era mi estado de inconsciencia. Entonces, una creencia hoy que he elegido es, elijo mantenerme en un estado de conciencia sobre mi peso y mis emociones la mayor cantidad de tiempo del día. Elijo mantenerme en conciencia, porque en mi plataforma mental, en mi mindset, eso me va a llevar a la disciplina, ¿verdad? Entonces, yo elijo creer en mí, elijo confiar en mí, elijo la disciplina en lugar del despilfarro de todo y elijo cuidarme, elijo amarme, elijo honrarme. Es una creencia importante. Yo he decidido honrar a Diana en mis objetivos, en mis metas, en mis creencias. Honrarme, amarme, cuidarme, estar orgullosa de mí. Y cuando me salgo y me caigo, no me digo, Diana, eres una tonta, eres una estúpida. Yo eso hace mucho tiempo dejé de alimentar de alimentos negativos mi mente y mi corazón, pero sí, me cuido de no, ¿verdad? Que ya volviste a lo mismo, ¿verdad? Que eres desconfiable, no. Entonces respiro y me hago preguntas. ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Qué fue lo que nos sucedió? ¿Cuál fue el punto de quiebre? O sea, el punto de que me sacó, que me llevó a un quiebre negativo. Ok, fue tal situación, o fue simplemente la falta de conciencia, o fue que estuve desconectada, o tenía una conferencia que me sentí muy tensa y me comí lo que había. La reflexión a mí me ayuda mucho para aprender, para poder rectificar. Entonces, yo los invito a que mantengamos y por escrito un set de creencias personales que yo elijo para lograr el sentimiento que deseo sentir, que en mi caso fue la paz,
y que eso me lleva a la disciplina para volver sin apalearme a mí mismo, porque si yo me apaleo, me robo energía. Cuando yo me autoagredo y tengo pensamientos negativos sobre mí mismo, eso me roba la energía disponible para disciplinarme, para despertar, para volver a la acción, ¿verdad? Muy bueno. Tenemos ahí a Erika que tiene algunas preguntas y yo mismo también tengo algunas reflexiones e invitamos a quienes están conectados en vivo si quieren, por supuesto, intervenir, nada más avisen y bueno, estaremos conversando. Eri, ¿estás por ahí, Erika? Preguntas, porfa, porque no veo dónde están. Si quieres podemos salir de las preguntas de la presentación y vamos a hablar. Okay. Yo los tengo ahí en un costadito. Excelente, excelente, ok. Dale. Muy bien. Erika. Okay. Hola, muy buenos días. Muy buenos días, Erika. Diana, un gusto en saludarte. Igualmente, gracias. Primero que todo, muchas gracias. Está genial esto. Gracias. Tengo varias cositas. Yo soy como muy técnica y me gustaría aclararlas. Tú dices que hay un paquete de emociones negativas y que tú te evalúas acerca del miedo y la culpa. También hablaste de algunas otras que son como el enojo, la agresión, la angustia. ¿Por qué el miedo? La culpa, con ella me identifico porque siempre veía siempre lo malo, o sea, podía de 10 cosas tener 9, pero veía una, entonces esa una dañaba el resto, ¿no? He aprendido con el tratamiento a poder, porque Mari me dice, ¿pero qué hizo bien? Tuviste un desborde, ¿pero qué hizo bien? Empecé a trabajar en ese proceso conmigo misma, pero cuando hablas de miedo, ¿miedo a qué? O sea, ¿miedo a qué? Ok. Tu pregunta resume todo lo que estamos hablando hoy. Dentro de y gracias por hacerla, Erika, está buenísima. Dentro de las familias de emociones, si pudiéramos resumir la familia de emociones positivas y la familia de emociones negativas, las positivas, si las resumimos en una sola palabra y juntamos todas las emociones positivas en una, es el amor. Es todo aquello que nos eleva tanto la energía, los pensamientos, ahí están el respeto, la confianza, la ternura, el orgullo positivo, están todas las emociones positivas y se resumen en el amor. Y si pudiéramos resumir todas las emociones negativas, la angustia, la ira, la desesperanza, las ansiedades, el resumen sería el temor. Son el amor versus el temor. Es la batalla de la vida, de todos los días, de todos los seres humanos. La culpa es hija del temor. ¿Por qué? Porque el temor es como, no sé si recuerdan en las caricaturas que todos vimos de niños, que estaba el angelito y el diablito, ¿verdad? En el hombro y que el personaje de la caricatura tenía que elegir si le pegaba al niño o no le pegaba, o si se comía al gato o no, ¿verdad? Las caricaturas de niños. Entonces, el angelito representa metafóricamente el amor y el diablito representa el temor, porque el temor es se origina en los pensamientos que están en nuestro backstage allá atrás, pero que nos sabotean, que son el temor es lo que nos dice en el fondo, en el inconsciente. No vas a poder. No, hombre, si tú no sirves para nada. Ese es el temor hablando, que en muchos de psicología se dice que el temor está arraigado dentro del ego. Entonces, no nos damos cuenta, yo creo que solo a veces tengo miedo cuando tengo una película de miedo, una situación muy difícil, pero no, el temor está presente en nosotros. Y voy a aprovechar muy rápidamente, aunque eso lo vamos a hablar en nuestra cápsula de inteligencia emocional, que el miedo es una emoción instintiva natural que nos regaló Dios para sobrevivir. Se las voy a explicar en la siguiente cápsula. Y ese es el miedo. El miedo no es malo. Es instintivo. Si ahorita entrara un león por mi balcón, vivo en el piso 11, no es posible, pero si entrara un león, si entrara un león, yo tengo un miedo de tal manera porque se me viene la adrenalina instantánea, la sobrevivencia,
y que me hace que me trepe en el candelabro. O sea, y tal vez el león no me alcanza. Ese es el miedo, es bueno. Pero el temor es donde mantenemos, ya no esté león, ya todo pasó, sobreviví, pero yo sigo conectada a los pensamientos de miedo. Eso se llama temor. Entonces me paso, tuve una situación hace 10 años y sigo conectada con los pensamientos de temor sin darme cuenta. Entonces el temor te roba la energía para que tú puedas consolidarte y estar en lo que quieres realmente hacer y estar de manera positiva. Por eso las preguntas, Erika, que yo propongo son para identificar, y si tú te escuchas, ok, Erika, ¿qué temores tienes? ¿De dónde nacen los temores? Ok, ¿por qué? ¿De dónde siento esto? ¿Para qué me sirve el temor? Las preguntas sobre el temor son importantes porque, aunque en mi caso las respuestas me vienen con imágenes mentales, no es una vocecita que yo escucho, son imágenes mentales, me vienen, entonces yo ya puedo entender, por eso siento temor que ni siquiera me he dado cuenta. Es en la conciencia que se trabaja aquí todos los días en Plus Vida, es la conciencia de llegar a entender las emociones. Así que yo los invito a que... Va a estar bueno, va a estar bueno porque además no es solo el temor a qué, ¿está bien? O sea, de qué estoy temiendo, sino qué está viniendo a proteger el temor. O sea, ¿Para qué me sirve? ¿no es cierto? ¿Para qué me está sirviendo? ¿Qué está viniendo a proteger? Y muchas veces ahí viene la parte dura, que se empieza uno a darse cuenta que uno puede ser inseguro en algunas áreas, que puede tener una autoestima golpeada, que experiencias anteriores en la vida fueron demasiado potentes y a uno lo han marcado, ¿no? Creo que vamos a dejarlo, dejamos a la gente aquí, yo digo, como se dice en Argentina, picados y picadas para volver a la próxima charla con Diana, que va a estar, estoy seguro, buenísima. ¿Sentiste Gracias, que Diana. respondió Eri? Ahí Un está. gusto, Erika, un gran gusto. Nos vemos en la siguiente. Okay. Muy bien, ahí tenemos de México a Gina. Gina, ¿quieres preguntar? Sí, bueno, yo lo que sentí que todas estas preguntas se han ido desglosando como en los audios, porque pensarlo uno solito cuesta como más trabajo y yo siento como que en el tratamiento nos lo han ido como desglosando. Y le quería decir a Eri que pues miedo a engordar, miedo a volver a las mismas conductas, miedo a no ser aceptado, miedo a que ya no te quede tu ropa. ¿Cómo que cuál miedo? Bueno. ¿Sabes, Reggie? Lo que pasa es que yo me golpeo, ¿me entendés? Me enojo. O sea, mis sentimientos, o sea, no lo siento como un temor, sino me enojo otra vez, esto de nuevo, yo no quiero. Entonces, pues no lo identificaba como el miedo, enojo sino quizá como... que te tapa el miedo, el enojo te tapa el miedo. Posiblemente. Todas las emociones encima tapan el miedo, pero ¿qué tal el miedo de entrar a nuestro closet, ver el pantalón que me quiero poner, mi jeans del fin de semana, y el miedo a que tal vez no me cierra? ¿Cómo estamos con ese miedo? Y el miedo a regresar a los malos hábitos, ¿no? Que están ahí. O a la impulsividad, pues está ahí. Y por eso, no se va. Por eso, al tener conciencia de qué temo, qué temores tengo, me permite entonces regresar al buen camino. Eso es mi filosofía, y tener herramientas que me ayuden a volver, pero más herramientas que en Plus Vida, como dice Gina, no, que el trabajo aquí es cotidiano, pero la identificación de mis temores es fundamental. Gracias. Muchas gracias. Buenísimo, un beso. Yo tengo 3 cosas que me gustaría traer en este ratito final, Diana, si me permites, y ya luego tú vas cerrando, te decías, tenías algunas cosas más para compartir. Lo primero es que recientemente tú mencionabas que a veces estaba escuchando una de las pláticas que fue cuando salió la propuesta de invitarte para el día de hoy, que era esta charla de mis reglas, ¿no? Mis propias reglas, que es algo que venimos trabajando en el último tiempo con los pacientes de mantenimiento, que son las reglas que yo creo, ¿sí? No de creer, sino de crear, las reglas que yo creo que están en función de proteger mi cuidado. Reglas como, entre comillas, lo más
rígidas o no negociables posibles, ¿sí? Que son las que me permiten una plataforma para cuidarme bien. Y es interesante porque esas reglas pareciera que vienen desde el aspecto de la disciplina, que vienen del rigor, ¿no? Vienen de la parte como dura, ¿no? Viene con una fuerza rígida, justamente, que decimos, estos son límites que no quiero cruzar o no quiero permitirme cruzar para poder garantizarme que estoy bien. Lo muy interesante que hoy traes tú con la estructura de cuidado es que hay una manera diferente de crear mis propias reglas. Está esa, que es la del rigor, que puede partir incluso desde el eje del miedo, del temor, que tú decías. Y hoy tú nos pones en contacto con la otra área, que es el área amable, flexible, amorosa, que no es rígida y dura con uno mismo, que habla del amor. Creo que acá podemos ver representadas justamente estas dos áreas, estos dos aspectos que engloban a todas nuestras emociones en lo de mis reglas desde la rigidez, que es tiene que ser lo que tiene que ser, con estas preguntas que me llevan también a generar mis propias reglas de cuidado, pero de una manera mucho más amorosa. Eso es como reflexión. Muy Por otro profunda, lado, profundísima tu reflexión, wow. bueno, me alegra. Ahora te dejo tú, a ti también que puedas hacer tu reflexión sobre esta reflexión, pero quisiera 2 puntos más y ya te devuelvo a ti el micrófono, que es, tú decías, el poder prepararme a mí mismo en sentir paz para cuidarme bien, sentir paz para cuidarme mejor, ¿no? Y la pregunta es si nos ponemos a pensar que por momentos ese fue uno de los mayores inconvenientes que encontramos, que era que como no podíamos sentirnos en paz, eso justificaba que no nos cuidáramos, ¿no? Y venimos al tratamiento a aprender que hay una relación simbiótica de ida y vuelta entre las dos cosas. Es cierto, es hermoso sentir paz para cuidarme bien, es la parte más amorosa, pero también podemos aprender cómo cuidarnos bien es la plataforma que nos ayuda a experimentar esa paz, ¿no? Es un ida y vuelta. A veces cuento con la paz para que me permita cuidarme bien, y a veces no tengo esa paz, pero el cuidarme bien es el que me permite la plataforma para sentirme en paz. No sé si se entiende, Diana, si estás de acuerdo, además. Lo entiendo muy bien, sí, sí, sí. Y por último, bueno, ¿sabes qué? Me gustaría tu reflexión sobre estos 2 puntos y luego te traigo el tercero y ya ahí sí cierras tú nuestra sesión hermosa de hoy. Entonces, sí, mi última diapositiva, que no la vamos a ver toda, quiero llegar a ver los últimos 2 puntos, solo para responderte, Marcelo, y los otros, pues que íbamos a trabajar, que se los dejo, que es algo que tú has trabajado tanto, ¿verdad? Cuando me salgo de mi rango, ¿qué versión me cuento a mí mismo? Sí, que estaba muy tensa y que pues, o sea, siempre nos damos una versión que me cuento a mí mismo, y esta versión entonces me lleva a mi víctima interior o a mi heroína interior, ¿verdad? Porque hemos hablado, tú lo has mencionado mucho, y es algo muy profundo en coaching, que yo tengo 2 caminos: o me voy hacia mi víctima interior donde termino hundiéndome, o me voy a mi heroíno, a mi héroe, perdón, o heroína, que es logré sobrepasar todos los obstáculos, pero eso nace del cuento que me estoy dando adentro de mi cabeza, ¿verdad? Totalmente. Luego, pues bueno, quiero llegar al último punto. No, pero Diana, hagamos algo, no corras, que estamos aquí, si podemos permanecer incluso más minutos, estaremos. De todas formas, esto está también quedando grabado para pacientes que no están ahora en vivo y que van a poder escucharlo. Así que yo te diría, si tú estás bien con tus horarios, no corras, ¿sí? Cerremos bien la sesión y transmite todo lo que hoy tenías programado transmitir. Ok, gracias, Marcelo. Sí, me puedo quedar hasta las 9:15 sin problema. Pues entonces, esto que tú has trabajado tanto, que es una plataforma en coaching, es bien importante. Yo siempre a mis clientes les hago la pregunta: ante tal situación, ¿qué versión te contaste? ¿Qué te estás diciendo a mí mismo? Y la mayoría de veces nos estamos contando versiones donde, ay, pobre de mí, no pude hacerlo, yo no tenía las circunstancias
¿verdad? Siempre como desapoderados. Entonces tuve que comer porque mi mamá me cocinó porque era el cumpleaños, no que invitaron a esta fiesta y bueno, pues no me quedó de otra. Entonces, ¿qué versión me estoy contando? Y mi versión hacia dónde me lleva. Porque nos contamos a veces la versión que nos lleva hacia la víctima porque es un justificativo, pero perdimos toda nuestra energía para sostener la disciplina, mis metas y mis sueños, ¿verdad? Entonces, esa es otra pregunta que me hago. ¿Qué creencias empoderadoras, perdón, esa es empoderadoras, me faltó una O, necesito aprender o desarrollar para sostener mi rango? O sea, ¿qué creencias? Y habíamos visto algo de eso en la diapositiva pasada. Los invito a que se pregunten, cada quien tiene a su manera, como dijo ahorita Gina, pues a veces yo tengo miedo de tal cosa, de que no me quedó el pantalón, de que... Entonces, esas son las situaciones cotidianas que permiten que yo construya mis creencias que yo elijo tener para sentirme más empoderada, empoderado y sostener lo que yo realmente quiero. Dijiste algo muy importante que es mi filosofía de vida, Marcelo, que es, hay dos caminos. Uno está la rigidez, ¿verdad? Una set de reglas rígida, adusta, fuerte. No, no quiero decir fuerte, también es la del amor, pero existe la otra que es la de más amorosa. Vamos a usar la palabra, me gustó tu término amoroso. Y la razón por la que yo he elegido la amorosa es porque, como les decía, si yo elijo creencias que van a debilitar mi interior y mi energía y mi pensamiento, eso no me va a permitir tener la energía para sostener el proceso que quiero. Entonces, en mi caso me funciona más la línea amorosa y a ratos sí me tengo que jalar la rienda durísimo, por supuesto, pero siempre regreso a la parte amorosa. Y este es un tema que se habla mucho en Plus Vida. Aquí la gente, pues a veces decimos, sí, que yo tuve que luchar mucho. No, aquí no se habla de lucha. ¿Por qué es que Marcelo ha insistido, en mi opinión, has insistido que no hablemos de lucha? Porque de estar lucha y lucha me roba toda mi energía vital y sin energía me quedo sin la materia prima para pensar bien, sentir adecuadamente y actuar congruente. Entonces, me hago la pregunta, ¿qué diferencia haría en mi vida si dejo de luchar emocionalmente y elijo la paz interior como el método más profundo de sostener mi rango? Perdonen, pero esto es lo que yo me pregunto, por eso se los decidí compartir. Muy Eh, bueno. y tengo desarrollado un sistema dentro de mí que yo le puse el pasómetro. El pasómetro es mi termómetro interior. También tengo confianzómetro, respetómetro, tengo un montón de termómetros adentro, pero el pasómetro es mi preferido. Entonces yo reviso mi pasómetro, que cómo funciona. Entre 0 y 10, donde 0 es, estoy hecho un desmadre terrible, un desastre total. Estoy con una ansiedad y un miedo terrible. Ese es el 0. Y 10 es, estoy en paz interior, tranquila, en serenidad, en autocontrol, en mente clara. Entonces yo voy midiendo y solo me hago la pregunta que me entrené con el paso de algún tiempo. Dianita, ¿cómo está nuestro pasómetro hoy? Entonces yo solo me toma 10 segundos, cierro los ojos, respiro e identifico, hoy estamos en 6. Hoy, por poco pierdo el examen, o sea, a punto de perder el examen de La Paz. Entonces, ¿y qué te tiene en ese rango, en 6? Bueno, pues hoy tengo una cita con un cliente que me siento ansiosa. ¿Y qué temes? O sea, me hago mis preguntas o hoy tengo cita en Plus Vida y estoy fuera de mi rango. Esa me las he vivido ya muchas veces. Nutri lo sabe, estoy fuera de rango y me siento ansiosa, me siento, ¿verdad? Entonces, mi meta siempre es identificar mis emociones para usar lo que yo le llamo mi caja de herramientas mental y comenzar a actuar sobre eso, comenzar a actuar con toda la enorme cantidad de herramientas que ustedes nos han dado en el método para regresar a mi pasómetro, ¿verdad? ¿A cuánto? Yo quiero mantenerlo entre 8 y 9 en promedio
Y 10, pues es un ideal que algunas veces alcanzo, pero estoy feliz y agradecida con estar en 8 y 9. ¿Por qué? Porque estoy en un proceso amoroso con Diana que me va a nutrir de pensamientos positivos, a nutrir de energía y tener esa fuerza que me permite la disciplina y el enfoque. Cuando estoy con el pasómetro de 5 para abajo, estoy dispersa, ¿verdad? Sin la energía para enfocarme. Es tanta la energía que se requiere para mantener el enfoque de esto, que está hilado a nuestros sueños y metas, que a mí esto es lo que me ha funcionado. Y yo los invito, para mí la paz es la vida y de la paz se derivan casi toda la familia de emociones positivas, de la paz, que trabajemos en la paz, porque la paz es el alivio de que lo estoy haciendo bien, la paz es el orgullo, la paz es la serenidad y la calma para detenerme ante lo que vea pasar frente a mí, detenerme, respirar. Voy a sostener mi sueño, no tocarlo me da, es mi creencia, no comerme esto me va a dar felicidad, no elijo no tocarlo, ¿verdad? Que es como muy bien enfocaste, Marcelo, es una reglas del juego de otra forma. Y la siguiente pregunta es, ¿qué responsabilidad estoy dispuesta a asumir hoy mismo, ahora mismo? Porque sin responsabilidad, sin la decisión de asumir la responsabilidad, no estamos en nada. Estoy decidido a asumir la responsabilidad de hacer mi ejercicio todos los días o un mínimo de 6 días a la semana, sí o no. Estoy de asumirla, de tomar mis 12 vasos de agua y 4 más de líquido. Esa es una responsabilidad que necesito asumir, pero en mi caso necesito hacerlo y preguntármelo una vez a la semana mínimo para sostener el proceso. Así Ahí que con te quería, esto, en realidad, yo te decía, me quedaba un tema más que me gustaba, que me llamó mi atención. Primero, fantástica la exposición, creo que hablo en nombre de todos, si te agradezco y te digo que es refrescante escucharte, muchas veces escuchar cosas que desde el tratamiento también transmitimos, pero de una manera tan linda, tan amena como lo estás haciendo, Diana, sin dudas que queda como una marca, ¿está bien? Este tipo de charlas para que cada vez que invitemos y sepamos que va a estar Diana, que nadie se la pierda. Pero me quedaba con una reflexión, porque tú lo dijiste como al pasar, que en general yo no lo he trabajado así, pero me gusta muchísimo, ¿no? Esto de disciplina versus despilfarro, ¿no? Disciplina versus despilfarro. Tú decías la disciplina como metodología y que cuando hay ausencia de disciplina hay un despilfarro. Hay un despilfarro de energías, de atención, de emoción, ¿no? De predisposición, de despilfarro de autoestima, tantas cosas, ¿no? exactamente, así es. Eh, Así es como yo lo veo. me impactó muchísimo ese concepto, el concepto de que cuando andamos loquitos andamos despilfarrando los recursos, ¿no? Y nos damos cuenta por qué al final me tomé 4 tragos y yo iba a tomar solamente mineral con limón. O sea, despilfarré, mi mente se fue, despilfarré mi energía, o sea, acepté la presión de grupo, ¿verdad? Todo es un despilfarro de los recursos que eran fundamentales para mantener mi enfoque. Se Muy fueron bueno. por el caño. Muy bueno. Mi querida Diana, ¿quisieras decir algo más o vamos cerrando? Vamos cerrando. Solo muchísimas gracias por permitirme compartir estas experiencias que esperamos que nos sirva a todos un poco, que aunque nos pasemos ahí con, yo ya quisiera ser como tú, que tengo muchas libras abajo de mi piso, quisiera, como le digo a mi esposo, cuando yo sea grande, quiero ser como Marcelo. Ay, qué linda. No, pero no creas, no Pero creas. No todo lo que... tú eres mucho más joven que yo, Marcelo, pero de verdad, porque eso sí no lo he logrado, pero voy en camino, lo voy a Pero lograr. no todo lo que brilla es oro, todos tenemos nuestros momentos, nuestras épocas. Me encanta saber que te inspira también mi Mucho. experiencia. Y yo te quiero decir que lo que hoy tú también nos has enseñado es una parte. Yo soy muy fuerte en esta parte más de rigor, de disciplina, ¿sí? Trato de ser reflexivo, tal vez tiene también que ver con estas características masculinas a veces, ¿no? Que somos un poco más cuadraditos, más duros, y la mujer está más en contacto con otras áreas,
pero creo que en lo personal, yo te agradezco porque es hermoso lo que hayas compartido, esquematizadamente, me aporta mucho desde lo personal y estoy seguro que quienes están oyendo y hoy participando y quienes también luego van a ver esto de manera diferida, van a coincidir que ha sido muy, muy valioso. Así que esto ha sido Y auto-coaching. otra cosita antes de cerrar, quiero recomendarles un pequeño video de 19 minutos que voy a dejar el link también en el chat. Se llama, para quien no lo ha visto, El Circo de las Mariposas. Bien. Es un video de coaching específicamente, donde vamos a ver con toda claridad el proceso de transportarnos de la autovictimización a a ser uno un héroe de su propia vida. Es maravillosa, es una película diferente, no es Hollywood, no, es una película profunda que a mí me marcó mucho cuando la conocí, así que se las recomiendo que tomen un ratito para verla. Les dejo el link, ¿ok? Vamos a compartir el link de la película, vamos a compartir este archivo con las preguntas poderosas de auto-coaching que hoy trabajamos con Diana. Y bueno, te dejamos un beso grande, esperamos tenerte nuevamente pronto. Esto fue, obviamente, para todos. auto-coaching con Diana Ritz. Vamos a seguir aprendiendo también con ella y bueno, vamos a procurar seguir haciendo un muy buen cuidado. Voy a interrumpir la grabación ahora y luego nos vamos a poder despedir bien, pero seguimos trabajando. Gracias a todos entonces.